¿Sabe usted cómo funciona la pensión de invalidez? ¿Conoce la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y que fue ratificada por Chile? Son disposiciones legales que a veces son complejas para la mayoría de las personas. Por eso, el año 2014 se creó un organismo que asesora, explica y empodera a las personas con discapacidad y a sus familias respecto de sus derechos. Es la Defensoría de la Discapacidad. Hoy los invitamos a conocer cómo trabajan. Hola, soy Claudio Pinto, abogado, director ejecutivo de la Fundación Defensoría de la Discapacidad. La Fundación es una organización sin fines de lucro que trabaja desde el año 2014 por la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La Defensoría nace porque en el año 2010 yo sufro una discriminación por motivo de discapacidad en mi trabajo y en el momento de buscar ayuda dentro de todo mi círculo cercano de abogados no había ningún abogado que supiera qué era lo que teníamos que hacer. En ese momento yo me puse a estudiar y me di cuenta que habían varias fundaciones que trabajaban sobre temas de rehabilitación, sobre temas de apoyos educacionales o en materia laboral, incluso estaban incipientes en esa época, pero que existiese una fundación que otorgara defensa y protección en los derechos de las personas con discapacidad cuando estos eran vulnerados, como lo fue en el caso mío, eso no existía. ¿Sabía usted, por ejemplo, que si usted recibe una pensión básica solidaria de invalidez y encuentra trabajo, no necesariamente significa perder la pensión básica solidaria de invalidez? Otra cosa que también nos ha ocurrido ver como Defensoría de la Discapacidad es el hecho de que muchos colegios consideran que están en todo su derecho de excluir o eliminar o cancelar arbitrariamente y de manera unilateral la matrícula de un alumno en situación de discapacidad porque consideran que es mucha molestia tener que hacer los ajustes necesarios para la inclusión escolar de ese alumno. Nosotros le decimos a las familias de manera bien clara y asertiva, una vez que su hijo está matriculado en un colegio, nadie tiene, salvo que se cumplan las causales específicas de inclusión, cosa que nosotros nunca hemos visto, nadie tiene derecho a excluir a su hijo por razones de su discapacidad. Eso ha sido declarado por tribunales, es discriminación por motivos de discapacidad y muchos padres no lo saben. Usted tiene todo el derecho de tener a su hijo en ese colegio y de que sea respondido de acuerdo a las obligaciones que el colegio asumió con usted como padre y con su hijo como alumno. La Defensoría de la Discapacidad trabaja en 5 áreas, ¿ya? Todas relacionadas con el derecho de la discapacidad. En primer lugar, otorgamos defensa legal gratuita a personas en situación de discapacidad que han sido vulneradas en sus derechos o han sido discriminadas. En segundo lugar, entregamos orientación legal gratuita. Esto especialmente en aquellos casos que no califican para ser atendidos por nosotros, pero hacemos orientación y derivación. En tercer lugar, hacemos educación y capacitación de manera totalmente gratuita a las organizaciones de personas en situación de discapacidad respecto del derecho de las personas en situación de discapacidad. Cuarto, hacemos actividades de difusión y promoción de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y en quinto lugar, este año comenzamos a hacer incidencia política también. Es decir, esta vez estamos dispuestos, en alianza con otras organizaciones, puntualmente Down 21 y el colectivo Autismo Chile, a hacer una serie de actividades para ir promoviendo y evaluando a nivel de políticas públicas estatales los derechos de las personas en situación de discapacidad. Primero, explicar que el abordaje que nosotros hacemos en los casos es con una dupla, un abogado y una psicóloga, porque nos damos cuenta que de la vulneración de derechos y sobre todo de la discriminación queda un daño psicológico que es necesario abordarlo con un especialista. Los derechos de las personas en situación de discapacidad deben ser respetados, pero están ahí para exigirse. Usted, su hijo, su familiar, la persona que usted está cuidando, tiene los derechos y los derechos están ahí. Pero los derechos por sí solos no se van a defender. Es uno quien tiene que defenderlo. La Fundación de la Defensoría de la Discapacidad tiene las puertas abiertas para acoger a todos aquellos que necesitan defensa. Pero también es necesario que todas las personas en situación de discapacidad y sus familiares y sus organizaciones hagan su parte del trabajo también. De manera tal que el deber y el llamado aquí es a empoderarse, a educarse y también a defenderse, como dice
dice nuestro eslogan, ¿ya? Defiéndete, edúcate y también empodérate. Necesitamos también de su parte para el momento de exigir al Estado chileno y a la sociedad chilena en general que exista un cambio en la forma de ver y de tratar a las personas en situación de discapacidad. Que la inclusión sea efectiva es tarea de todos. Nuestra invitación es acercarse a nuestras plataformas, acercarse a las actividades que estamos haciendo. Todo lo que hacemos lo difundimos a través de nuestras redes sociales, que es Facebook de Defensoría de la Discapacidad, que es Twitter también de la Defensoría de la Discapacidad, a través de nuestra página web www.defensoría de la discapacidad, y si quiere contactarse con nosotros están todos nuestros contactos tanto en el Facebook como en la página web, pero tenemos las formas más abiertas de contactarse con nosotros. Nosotros no somos un servicio público, somos una fundación y puedes contactarte con nosotros de la manera en que lo requieras. Plateado, dorado, claro, oscuro, opaco, brillante, fuerte, suave. Y antes de cerrar, a propósito de la catástrofe generada por los incendios forestales, nos sumamos a la campaña de la Cruz Roja chilena. Son miles las familias afectadas por los incendios en gran parte de nuestro país y ellos necesitan mucho más que un comentario. Deposita tu ayuda en el Banco Estado, en la cuenta corriente 29 22 22. Si realizas una transferencia electrónica, toma nota. El RUT es 70.512.100-1 y el mail es finanzas@cruzroja.cl. Despedimos Portavoz Noticias Inclusivo, un esfuerzo de Arcatel, la asociación de 23 canales regionales de televisión abierta y que este 2017 cumple 10 años de compromiso con las regiones y con la inclusión en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Alto a los incendios forestales. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Hemos presentado Portavoz Noticias Inclusivo.